Vació nuestra cuenta y huyó con otro diciendo que merecía el dinero por aguantarme tantos años. No la detuve, solo denuncié el auto clásico que robó. La detuvieron en la frontera horas después. Tengo 36 años, soy hombre y trabajo como electricista desde hace más de 12 años. Comencé como aprendiz apenas salí del colegio y fui escalando hasta llegar a liderar equipos en una empresa de contratistas eléctricos de tamaño medio. Es un trabajo bien remunerado, estable, con beneficios por estar en el sindicato. No soy rico, pero vivo tranquilo, tengo casa propia, mi camioneta está pagada, y tengo un fondo de retiro decente. Mi bien más valioso era el auto de mi abuelo, un Shelby GT500 de 1967, totalmente original. Él lo compró nuevo al regresar de Corea y lo cuidó con devoción hasta el final de sus días. Cuando falleció hace 8 años, me lo dejó a mí, no a mi padre ni a mis tíos, porque yo era el único que realmente amaba los autos. Ese coche hoy vale unos $180,000, probablemente más. Pero más que el dinero, era mi vínculo con el hombre que me crió tras el divorcio de mis padres. Estuve casado con Camila durante 9 años. Ella tiene 34, trabaja en ventas farmacéuticas y gana bien, incluso más que yo la mayor parte del tiempo. Su familia nunca me dejó olvidar eso. Vienen de una buena posición económica, su padre tiene 2 concesionarios BMW, su madre es asesora financiera y su hermano es abogado. Gente de club de campo, de esas que te miran por encima del hombro. Recuerdo que, la primera vez que conocí a sus padres, su papá me preguntó si pensaba dedicarme a algo más profesional. Su mamá habló sin parar de lo duro que es el trabajo físico y de que tal vez debería volver a estudiar. Su hermano me presentaba como el electricista, como si eso explicara todo lo malo de mí. Camila me defendía en público, pero sabía que le incomodaba. Hacía comentarios sobre lo sucio que llegaba del trabajo, sobre que yo usaba las manos para ganarme la vida, sobre mi falta de ambición. Decía que quería motivarme, pero sentía que en realidad le avergonzaba. Debería haberlo visto venir, pero el amor te vuelve ciego. Miércoles, 14 de abril, una fecha que no voy a olvidar. Me desperté a las 5:15 de la madrugada como siempre para ir a trabajar, y el lado de la cama de Camila estaba vacío. No había luces encendidas en el baño ni olía a café. Pensé que tal vez había ido al gimnasio temprano, como hacía a veces, pero noté la luz del teléfono parpadeando. Tenía un mensaje recibido a las 3:47 de la madrugada que decía: empiezo una nueva vida. No me busques. Lo leí 3 veces antes de procesarlo. La noche anterior habíamos visto una película juntos y hablado de visitar a sus padres el fin de semana. Todo parecía normal, o tan normal como había sido en las últimas semanas. Sin pensar, le respondí: no lo haré. Fue algo automático. Luego la realidad me golpeó. Caminé por la casa y estaba claro que ella había planeado esto con tiempo. Su armario estaba medio vacío, con solo ropa vieja. El baño estaba vacío. Hasta su taza de café había desaparecido. Revisé la cuenta bancaria compartida. El día anterior teníamos $38,650. Era dinero para el anticipo de una casa, un fondo de emergencia, vacaciones. Yo había depositado mi bono trimestral y me sentía tranquilo con nuestras finanzas. Quedaban $127,83. Una transferencia electrónica a las 3:32 de la madrugada había retirado $38,522. Me quedé en la cocina, en ropa interior, mirando la pantalla del teléfono sin poder creerlo. Pensé que sería un error del banco o fraude. Pero el mensaje, el armario vacío, el horario, todo coincidía. Legalmente, no podía hacer mucho. Era una cuenta conjunta. El dinero era tanto suyo como mío. Pero lo peor vino cuando fui al garaje a revisar el auto de mi abuelo. Vacío. El lugar donde estuvo 8 años estaba desierto. La lona, las llaves, el cargador de batería, todo había desaparecido. Esa sensación no fue ira, fue una frialdad que me heló por dentro. El dinero dolía, pero técnicamente era de los dos. El coche era mío, título a mi nombre, bien heredado antes del matrimonio. Camila había pasado de esposa a ladrona de autos. Entré de nuevo, hice café temblando y llamé a la policía. Necesito reportar un robo de vehículo. Me preguntaron lo habitual, relación con el dueño, última vez que lo vi, descripción. Cuando dije mi esposa se lo llevó esta mañana al irse, hubo un silencio. ¿Estás seguro de querer denunciar esto? Una vez que abrimos una investigación criminal, no hay marcha atrás. Respondí: mi esposa se robó el auto de mi abuelo para financiar su escape. Estoy completamente seguro. 20 minutos después, el oficial Ramírez llegó a casa. Muy profesional, unos 40 y tantos, se tomó su tiempo para ver todo. Le mostré el título, el seguro, las fotos con mi abuelo junto al coche a lo largo de los años. Me dijo: señor Herrera, esto es muy poco común. En estos casos, el coche suele considerarse parte del matrimonio, aunque esté a nombre de uno solo. Le respondí: ese coche era de mi abuelo. Me lo dejó a mí. Ella no tiene ningún derecho. Asintió y empezó a llenar formularios. Tomó fotos del garaje, de las marcas de neumáticos, de dónde estaban colgadas las llaves. Luego avisó por radio:
Búsqueda de Shelby GT 500 1967, azul con franjas blancas, matrícula tal. Escuchar eso fue surrealista. Mi esposa era oficialmente una criminal buscada. Cuando el oficial se fue, me quedé en el garaje vacío tomando café y pensando en mi abuelo, en sus turnos dobles para pagar ese coche, en los fines de semana encerándolo, en su orgullo al dejármelo. Y ahora una mujer que lo llamó cacharro viejo lo había robado para irse con quién sabe qué tipo. Y entonces empezó mi plan. Llamé al trabajo y me tomé el día, cosa que no hacía en 3 años. Me puse en modo detective. Si Camila había estado planeando esto por meses, debía haber dejado rastros. Empecé por su ordenador. Camila siempre fue descuidada con sus contraseñas. Solía decir, estamos casados. ¿Qué tendría que ocultar? Bueno, resulta que había mucho que ocultar. Revisar el historial de navegación fue como abrir una caja de Pandora. Encontré búsquedas sobre cruces fronterizos hacia México, leyes de exportación de autos clásicos, divorcios en ese país y tratados de extradición con Estados Unidos. También había muchas búsquedas sobre un tal Brandon Club. Al hacer una búsqueda inversa, descubrí que trabajaba en la misma empresa que ella. Era gerente de ventas de distrito, originario de Ucrania y se había divorciado hacía unos 2 años. Revisé su correo electrónico y encontré un hilo que se remontaba a 7 meses atrás. Al principio eran mensajes laborales, pero en cuestión de semanas el tono cambió a algo mucho más personal. Para el tercer mes, ya se escribían cosas explícitas, y en el último mes se trataban de amor y hacían planes para empezar una nueva vida juntos en Puerto Vallarta. Lo peor no era solo la infidelidad. Habían armado todo un plan de negocios. Según los correos, los autos musculosos clásicos estadounidenses valen una fortuna en México. Un Shelby GT 500 original puede superar los $300,000 allá, sobre todo si se encuentra al comprador correcto, alguien que no haga muchas preguntas sobre los papeles. Brandon tenía contactos, gente dispuesta a pagar en efectivo si el auto era el adecuado. Su idea era vender el coche que me dejó mi abuelo y usar el dinero para financiar su vida de ensueño juntos. También encontré movimientos bancarios. Camila había abierto una cuenta secreta en otro banco hacía unos 4 meses y había estado sacando dinero de nuestra cuenta conjunta en pequeñas cantidades. $200, $500, siempre por debajo del umbral que activaría alertas automáticas. Había acumulado unos $8,000 sin que yo lo notara. Pero lo más impactante fue una nota de voz que se grabó a sí misma 2 semanas atrás. Brandon confirmó que su contacto en Guadalajara puede mover el Shelby dentro de las 72 horas posteriores a cruzar. Calculamos recibir al menos $250,000, quizás más si el estado del coche es tal como dice John. Sumando lo que tenemos ahorrado y mi fondo de emergencia, podríamos empezar con unos $300,000. John jamás nos encontrará. México no extradita por delitos de propiedad si son menores a $500,000. Sí, investigó las leyes de extradición. Pasé el resto del día copiando todo a un USB, correos, historial del navegador, extractos bancarios, incluso registros telefónicos que mostraban cientos de llamadas y mensajes a Brandon. Luego llamé a mi primo Rick, que trabaja como asistente legal. John, me dijo, recuperar el dinero va a ser complicado porque es propiedad conyugal. Pero el coche, eso es robo directo. Si tienes pruebas de que es tuyo, título, registro, seguro, fotos, el testamento de tu abuelo, entonces lo que hizo Camila entra en robo de vehículo, transporte interestatal de propiedad robada. Y si intenta cruzar con él a México, hablamos de contrabando. Tu esposa pasó de un proceso de divorcio a una investigación federal. Ese mismo día se emitió un boletín de búsqueda nacional. Toda patrulla entre Texas y California fue alertada sobre un Shelby azul del 67 con mi esposa al volante. Solo quedaba esperar para ver qué tan imprudente podía llegar a ser Camila. A las 11:43 de la noche, mi teléfono sonó. Yo estaba acostado, sin poder dormir, dándole vueltas a todo lo que había descubierto. Señor Herrera, habla el agente Martínez de Aduanas y Protección Fronteriza. Hemos localizado su vehículo. Me senté tan rápido que me mareé. ¿Los encontraron? Sí, señor. Su Shelby GT 500 de 1967 fue identificado en el cruce de Caléxico hace unas 2 horas. Tenemos el coche bajo custodia y a 2 personas detenidas. ¿2 personas? Justo como imaginaba. Brandon estaba con ella. El agente Martínez me explicó que intentaron cruzar a eso de las 9:30 de la noche, suponiendo que el turno nocturno sería más relajado. Pero el sistema reconoció la matrícula automáticamente. Aduanas no se anda con rodeos cuando se trata de vehículos de alto valor. Señor Herrera, debido al intento de cruce, esto es ahora un asunto federal. Las personas detenidas enfrentan cargos por intento de contrabando de propiedad robada. Camila acababa de pasar de hurto agravado a contrabando federal. Llamé de inmediato a Rick, que no podía parar de reír. John, tu esposa cambió un posible trato por una sentencia obligatoria. En la Corte Federal no se andan con juegos. A la mañana siguiente,
Tuve que ir al edificio federal en el centro a declarar, entregar documentos y reunirme con agentes del FBI. Me asignaron a la agente Thompson, una mujer que, con solo mirarla, sabías que podía hacer temblar a un criminal de carrera. Señor Herrera, me dijo, su esposa y su cómplice fueron detenidos con pruebas claras de que intentaban transportar un vehículo robado fuera del país. Tenían planes detallados de venta, documentos falsos y más de $15,000 en efectivo. Entre la cuenta secreta de Camila y lo que aportó Brandon, habían reunido un buen fondo de escape. El coche fue llevado a una instalación de resguardo. El dinero es evidencia, pero eventualmente lo recuperaré. Camila, en cambio, probablemente no recupere su libertad en mucho tiempo. La agente me mostró parte del material incautado, identificaciones falsas, mapas de rutas secundarias para evitar controles, tarjetas de presentación de los compradores en México. Habían documentado todo, pero lo más ridículo fue su reacción al arresto. Según el informe, lo primero que dijo Camila fue: esto es un malentendido. Mi esposo me dio permiso para llevar el coche. La agente Thompson me miró con una ceja levantada, como si ya hubiese escuchado todas las excusas posibles. ¿Le dio usted permiso a su esposa para llevar su coche a México, señor Herrera? No, me robó el auto mientras dormía y trató de sacarlo del país. En absoluto le di permiso. Brandon, por su parte, intentó huir al ver a los agentes de la patrulla fronteriza. No llegó muy lejos. Lo derribaron a unos 10 metros. Todo un genio criminal. Camila estaba detenida, enfrentando años de prisión y todavía intentando salirse con la suya a base de mentiras. Hay gente que simplemente no aprende. La audiencia para determinar su fianza se fijó para el viernes. Rick me advirtió que los jueces federales son extremadamente estrictos cuando se trata de riesgo de fuga. John, intentaron sacar de contrabando tu coche a otro país. Eso es, literalmente, riesgo de fuga. No te sorprendas si le niegan la fianza por completo. Decidí asistir a la audiencia. Necesitaba verlo con mis propios ojos. La sala estaba abarrotada, llena de familiares de Camila. Sus padres parecían haber envejecido 10 años de la noche a la mañana. Su padre, vestido con un traje caro, lucía derrotado. Su madre sujetaba el bolso con fuerza, como si temiera que alguien se lo arrebatara. También estaba su hermano Kevin, probablemente calculando cuánto costaría el daño en honorarios legales. Cuando Camila entró, vestida con el uniforme naranja del centro de detención, estaba irreconocible. Había perdido peso, su cabello era un desastre y no quedaba rastro de aquella imagen pulida que siempre había proyectado como profesional de ventas. Su abogado de oficio intentó argumentar a favor de una fianza razonable, presentándola como una persona sin antecedentes, afectada por una crisis matrimonial. Pero el fiscal federal no iba a permitirlo. Señoría, dijo con firmeza, la acusada no solo cometió un robo, planeó durante meses una operación de contrabando cuidadosamente organizada. Tenemos pruebas de que obtuvo identificaciones falsas, diseñó rutas de escape detalladas y estableció contacto con compradores en México para deshacerse de la propiedad robada. Y luego lanzó el golpe final. Además, señoría, ya había negociado el precio de venta del vehículo sustraído. Esto no fue un acto impulsivo. Se trata de una empresa criminal organizada con alcance internacional. El juez dictó una fianza de $500,000. En efectivo, nada de garantías con propiedades. La familia de Camila quedó devastada, como si les hubieran dado un mazazo. Tras la audiencia, su padre me alcanzó en el estacionamiento. Juan, tienes que ayudarnos a solucionar esto, dijo con desesperación. Camila cometió un error, pero no merece pasar su vida en la cárcel. Ricardo, tu hija no cometió un simple error. Pasó meses planeando cómo robar el auto que me dejó mi abuelo y huir del país. Es solo un coche, insistió. No puedes destruirle la vida por un pedazo de metal. Y fue ahí cuando no aguanté más. ¿Solo un coche? Ese pedazo de metal era el orgullo de mi abuelo, el hombre que me crió cuando mis padres se separaron. Y tu hija iba a venderlo en México a cambio de dinero del narcotráfico. La madre de Camila intervino, con lágrimas corriéndole por las mejillas. Juan, sabemos que estás herido, pero Camila te ama. Estaba confundida. ¿Confundida? Bárbara, tu hija investigó tratados de extradición. Consiguió documentos falsos. Llevaba 7 meses planeando todo. Eso no es confusión, es crimen premeditado. Kevin también intentó su jugada. Escucha, Juan, si retiras los cargos, podríamos llegar a un acuerdo. Camila te devolverá el dinero. Podemos buscar ayuda profesional, lo que necesites. No se pueden retirar cargos federales. Kevin, tu hermana cometió delitos contra el gobierno de este país. Esto ya no es un juicio civil. Después de eso, se marcharon, discutiendo entre ellos en el estacionamiento, tratando de ver cómo iban a reunir $500,000 para la fianza. Esa misma semana, comenzó la verdadera presión por parte de la familia. Llamadas a todas horas, visitas a mi lugar de trabajo, incluso abordaron a mi madre en el supermercado. El mensaje siempre era el mismo, que yo era cruel, que Camila solo se había equivocado, que debía perdonar. El colmo llegó el sábado por la mañana, cuando Ricardo apareció en mi casa con un cheque en la mano. Juan,
aquí tienes 50.000. Deja esto atrás y quedamos a mano. ¿A mano? Tu hija robó un auto que vale 4 veces esa cantidad. ¿Crees que con eso se arregla todo? Es todo lo que conseguimos sin perder la casa. Por favor, sé razonable. ¿Razonable? Tu familia me menospreció durante 9 años por trabajar con las manos. Tu hija robó el coche de mi abuelo para escapar con su amante y ahora me piden a mi comprensión. Rompí el cheque en pedazos y se los entregué. Fuera de mi propiedad. Ricardo. Y dile a tu familia que si vuelven a contactarme, presentaré cargos por acoso. La expresión en su rostro fue inolvidable. Por primera vez en casi una década, Ricardo me miró con algo parecido al respeto. Lástima que llegara 8 años tarde. Mientras Camila permanecía en custodia federal, yo me puse a trabajar en silencio. Su amante, Brandon, fue el primero en llegar a un acuerdo con la fiscalía. Descubrieron que llevaba 3 años con la visa vencida y que había intentado huir del país con propiedad robada. A inmigración le interesó mucho su caso. Su testimonio fue demoledor. Detalló cómo Camila se le acercó, insatisfecha con su matrimonio, cómo iniciaron la aventura y cómo ella lo convenció de que podían hacerse ricos vendiendo mi auto en México. Lo que más me dolió fue lo que dijo sobre cómo hablaba de mí. Según Brandon, Camila le decía que yo era inferior, que le avergonzaba estar casada conmigo, que su familia no soportaba haberla visto casarse con un obrero y que esta era su oportunidad para mejorar de vida. 9 años casado con una mujer que me consideraba un estorbo. También confirmó que Camila conocía mi rutina diaria. Sabía exactamente a qué hora dormía. Había planeado el robo con una precisión enfermiza. Nada de impulsos. Fue un robo meticuloso. Cuando llegó el turno de Camila para negociar su declaración, su familia hipotecó la casa para pagar un abogado privado. Argumentaron que había sido manipulada por Brandon, que era una víctima. La típica historia de la niña rica engañada por el extranjero misterioso. El fiscal Ramírez se rió en su cara. Su cliente fue quien contactó al señor Koff. Ella planeó el robo. Ella trazó la ruta de escape. Ella obtuvo los documentos falsificados. El señor Koff solo la acompañó en el viaje. Al final, Camila se declaró culpable de robo de vehículo federal y tentativa de contrabando. La sentencia se fijó para 2 meses después. Pero mi verdadera venganza apenas comenzaba. Resulta que la industria farmacéutica no tolera bien los delitos de ética. Camila trabajaba en ventas farmacéuticas, y las condenas por fraude o robo son causal inmediata de despido y prohibición para volver a trabajar en el sector. Me aseguré de que su empresa supiera sobre los cargos federales. Les envié copias de los documentos judiciales, recortes de prensa, incluso el testimonio de Brandon. La despidieron en menos de una semana. No me detuve ahí. También contacté a la Junta que otorga licencias en ventas farmacéuticas. Un delito grave significa revocación definitiva de la licencia. Camila no volverá a pisar esa industria. Pero todavía no era suficiente. Recordé cómo la familia de Camila me trataba como basura por no ser profesional. Pues bien, investigué los concesionarios de Ricardo. Sus prácticas eran dudosas, por decirlo suave: vender garantías extendidas a ancianos que no las necesitaban, inflar tasas de interés más allá de lo permitido, nada ilegal, pero claramente inmoral. Me hice pasar por cliente interesado, grabé llamadas, recolecté evidencia de todas esas prácticas abusivas. Luego, envié un informe completo a la Fiscalía Estatal de Protección al Consumidor. En un mes, los 2 concesionarios estaban siendo investigados. Tampoco me olvidé de Bárbara. Su negocio de planificación financiera no era más limpio. Detecté casos de churning, es decir, mover fondos de clientes solo para cobrar más comisiones. También recomendaba productos de inversión con comisiones altas que le beneficiaban más a ella que a sus clientes. Mandé reportes anónimos con toda la documentación a la Comisión de Valores. Su licencia fue suspendida mientras investigan. ¿Y Kevin? El abogado modelo. Estaba representando a clientes en casos de compensación laboral mientras al mismo tiempo trabajaba para aseguradoras, reduciendo las indemnizaciones. Conflicto de interés grave. Tenía pruebas, grabaciones, correos electrónicos y registros de pagos de las aseguradoras a su cuenta privada. La Asociación del Colegio de Abogados mostró un gran interés en toda la documentación que les proporcioné. Para cuando llegó la audiencia de sentencia de Camila, la reputación profesional de toda su familia ya estaba al borde del colapso. Aquellos que me habían despreciado durante casi una década estaban a punto de perder todo lo que habían construido. Y lo mejor era que todo lo que hice fue completamente legal. No mentí ni fabriqué pruebas, solo me aseguré de que las autoridades correctas conocieran las prácticas poco éticas que habían mantenido ocultas durante años. A veces, el sistema sí funciona. La audiencia fue el 15 de diciembre. Pedí el día libre para estar presente. Ya no se trataba únicamente de cerrar un capítulo. Quería ver el desenlace de mi venganza con mis propios ojos. El tribunal estaba abarrotado de nuevo, pero los miembros de la familia de Camila lucían irreconocibles respecto a 8 meses atrás. Richard parecía demacrado, como si hubiera perdido más de 10 kilos por el estrés. Bárbara vestía con un atuendo barato, nada que ver con sus acostumbradas marcas de diseñador. Kevin tenía ojeras marcadas y un rostro que evidenciaba noches de insomnio. Todos sabían que su mundo se venía abajo. Cuando entró Camila,
su aspecto era desolador. La prisión había borrado cualquier rastro de su antigua imagen de ejecutiva exitosa. El uniforme naranja colgaba de su cuerpo más delgado, sin una gota de maquillaje, y su cabello recogido de forma descuidada completaba el retrato de una mujer quebrada. Su abogado intentó un último alegato, apelando a la rehabilitación y a las oportunidades de redención. Habló de que Camila provenía de una buena familia, que había cometido un error grave y que sentía un profundo arrepentimiento. Entonces fue mi turno para dar la declaración como víctima. Señoría, comencé, la acusada no solo me robó un automóvil, me arrebató el último vínculo que tenía con el hombre que me crió. Ese coche representaba 8 años del esfuerzo de mi abuelo, 3 décadas de cuidados meticulosos, y el compromiso que yo había hecho de mantener viva su memoria. La acusada era consciente de esto. Vivió conmigo durante casi una década. Me vio mantener ese vehículo cada fin de semana y sabía exactamente lo que se llevaba. Hice una pausa y miré directamente a Camila. Señoría, ella y su familia me trataron durante años como si valiera menos por el simple hecho de trabajar con las manos. Siempre dejaron claro que yo no estaba a la altura de su hija ni del círculo social que frecuentaban. Y cuando decidió mejorar su vida, pensó que podía financiar su nueva etapa robando el legado de mi abuelo. Camila comenzó a llorar, pero yo no había terminado. Durante el último año he tenido que reconstruir mi vida, y en ese proceso, descubrí quién era realmente la mujer con la que me casé. No fue una traición impulsiva, fue algo planificado durante meses mientras fingía seguir amándome. Ella tomó sus decisiones, y ahora debe enfrentar sus consecuencias. La jueza Williams revisó sus papeles y se dirigió a Camila con firmeza. Señora Morrison, dijo, usted organizó una operación delictiva sofisticada, con alcance interestatal y conexiones con el contrabando internacional. El tribunal considera sus actos especialmente graves debido al nivel de premeditación y traición implicado. Se le sentencia a 7 años en una prisión federal, seguidos de 3 años de libertad condicional supervisada. Además, deberá pagar una restitución total de $45,000 en concepto de costos de investigación, tasas de incautación y compensación a la víctima. 7 años. Camila cumpliría 7 años tras las rejas. Su familia se vino abajo en llanto, pero lo peor para ellos apenas comenzaba. Al salir del tribunal, Richard me detuvo tomándome del brazo. Javier, por favor, necesitamos hablar. Accedí y lo seguí al estacionamiento, donde ya estaban esperando todos los Morrison. Por primera vez en 9 años, sus rostros no mostraban desprecio, sino desesperación. Javier, dijo Richard, sabemos que estás dolido por todo lo que pasó con Camila, pero lo que has hecho a nuestras empresas, eso ya es demasiado. ¿Lo que yo hice? Respondí. Yo no hice nada más que informar a las autoridades sobre las prácticas que ustedes mismos ejecutaban. Bárbara, sollozando, intervino. Estás arruinando a personas inocentes. Kevin puede ser inhabilitado. Richard está a punto de perder sus concesionarios. Mis clientes me están demandando. Lo vamos a perder todo. ¿Todo? ¿Como yo lo iba a perder todo cuando su hija se llevó lo más valioso que tenía? Repliqué. Kevin intentó intervenir con tono conciliador. Mira, Javier, entendemos tu enojo, pero si detienes las denuncias regulatorias, podríamos compensarte. Unos cientos de miles de dólares, sin preguntas. ¿Unos cientos de miles? ¿Y de dónde sacarían ese dinero? ¿Un abogado inhabilitado, un vendedor de autos bajo investigación y una asesora financiera sin licencia? Pregunté, mirando cómo sus expresiones se congelaban al darse cuenta de que acababan de admitir tener fondos ocultos. Tomé aire y continué. Esto es lo que va a pasar. Camila cumplirá sus 7 años. Richard perderá sus concesionarios cuando el Estado descubra todas esas ventas fraudulentas de garantías. Bárbara perderá su licencia cuando Fin destape sus esquemas de sobreventa. Y Kevin acabará sirviendo hamburguesas cuando la Asociación de Abogados revise los casos laborales en los que estuvo implicado. Richard, cada vez más desesperado, insistió. Javier, por favor, seguimos siendo familia. Camila todavía es tu esposa. Fue mi esposa. El divorcio se finalizó el mes pasado. ¿Familia? Tú pasaste 9 años haciéndome sentir como un extraño. ¿Y ahora esperas que te ayude? Di media vuelta para dirigirme a mi camioneta, pero me detuve un segundo antes de irme. Y Richard, dije mirándolo a los ojos, la próxima vez que conozcas al esposo de tu hija, tal vez no deberías tratarlo como basura. Nunca sabes cuándo ese tipo de clase trabajadora puede resultarte más inteligente de lo que imaginas. La expresión de derrota en sus caras fue la mayor recompensa que recibí en todo ese año. Han pasado 14 meses desde que sentenciaron a Camila, y la caída de los Morrison ha sido aún más gratificante de lo que anticipé. Richard perdió ambos concesionarios BMW en menos de 6 meses. La investigación estatal destapó fraudes sistemáticos que llevaban años. No solo las garantías falsas que yo había denunciado,
sino también manipulación de cuentakilómetros, lavado de títulos y ventas de autos con daños por inundación no declarados. Enfrenta cargos penales y debe más de 2,8 millones en multas y restituciones. Bárbara vio cómo su negocio de asesoría financiera se desmoronó cuando le revocaron la licencia de forma permanente. Tiene 3 demandas colectivas de antiguos clientes que perdieron dinero con sus maniobras. Ahora trabaja en un mostrador de cosméticos en una tienda por departamentos, ganando unos $12 por hora. Kevin fue inhabilitado el mes pasado. Lo de los seguros laborales solo fue el principio. Se descubrieron múltiples conflictos de interés y prácticas poco éticas. Actualmente conduce para una empresa de transporte mientras busca trabajo en algo que no requiera título en derecho. Y lo más irónico de todo es que siguen intentando que los ayude. Las llamadas empezaron hace 6 meses. Primero Richard, luego Bárbara, después Kevin. Todos con el mismo discurso. Que habían aprendido la lección. Que lamentaban cómo me trataron. Que si podía, por favor, hacer algo por ellos. Javier, sé que tuvimos nuestras diferencias, pero eres el único que puede detener esto, me dijo Richard en una llamada especialmente patética. Conoces gente en los gremios. Podrías recomendarnos. Contarles que no somos malas personas. Richard, pasaste 9 años diciendo que quienes trabajamos en oficios estábamos por debajo de ti. ¿Por qué te escucharía alguien ahora? A medida que la situación se les salía de control, los intentos de contacto se volvían más desesperados. Bárbara se ofreció a limpiar mi casa sin cobrarme. Kevin, antes de ser inhabilitado, intentó darme asistencia legal gratuita. Incluso Richard llegó a ofrecerme uno de sus coches antes de que el Estado se los confiscara. ¿Mi respuesta? Solo una palabra: no. Hace 3 meses comenzaron las llamadas desde prisión. Camila, con el poco tiempo telefónico que tiene como interna federal, lo usa para suplicarme que ayude a su familia. Juan, por favor, sé que lo que hice estuvo mal, pero mi familia no merece esto. Están perdiendo todo por mi culpa. ¿No? Camila, lo están perdiendo por sus propias decisiones. Yo solo me aseguré de que las personas correctas supieran lo que estaban haciendo. Mi mamá ahora trabaja en ventas al por menor. Mi papá podría terminar en la cárcel. Tienes que hacer algo. En realidad, no tengo que hacer nada. Así como tú no tenías que robar el coche de mi abuelo, y aún así lo hiciste. El mes pasado, Kevin apareció en mi lugar de trabajo. Estábamos tendiendo conductos eléctricos para un nuevo edificio de oficinas cuando, durante el descanso, un tipo desaliñado con un traje barato se me acercó. Tardé en reconocerlo. Juan, soy Kevin, el hermano de Camila. Estaba irreconocible, más delgado, el cabello mal cortado, barba descuidada. Parecía alguien que vivía en su coche. Sé que probablemente no quieras verme, pero estoy desesperado. Lo del transporte no me da para pagar el alquiler. Me van a desalojar la próxima semana. ¿Podrías ayudarme con alguna recomendación? Acepto cualquier cosa. Construcción, electricidad, lo que sea. Kevin, pasaste 9 años diciendo que el trabajo manual era indigno. ¿Recuerdas cómo me presentabas como el electricista, como si fuera una enfermedad? Sí, fue estúpido. Era joven y arrogante. Tenías 34 años. Kevin, no eras joven, solo eras un imbécil. Y entonces, se arrodilló frente a todo mi equipo. Por favor, Juan, haré lo que sea. Trabajo por el salario mínimo. Barro el suelo. Lo que necesites. Mi esposa me dejó, se llevó a los niños. No tengo nada. Mis muchachos miraban todo. Gente trabajadora, que se esfuerza todos los días sin quejarse. Ver a este abogado mendigando fue satisfactorio. Kevin, te doy un consejo gratis. Hay un McDonald's a unos 3 kilómetros. Siempre están contratando. Diles que estás dispuesto a trabajar duro y a llegar a tiempo. Pero no menciones que tienes un título en derecho. Pensarán que estás sobrecalificado. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Juan, por favor, lárgate de mi obra, Kevin, y no regreses. Lo vi alejarse cabizbajo mientras todos lo observaban. Sentí que, por fin, se hacía justicia. Hace 2 semanas, Richard hizo un último intento desesperado. Se presentó en mi casa un domingo por la mañana con pinta de indigente. Me enteré de que ahora vive en un estudio diminuto y trabaja en un concesionario de autos usados, a comisión. Juan, si hace falta, me arrodillo. Mi esposa está enferma. Todo este estrés le provocó un infarto. No tenemos cómo pagar sus medicamentos. ¿Podrías prestarnos algo, solo para cubrir las recetas? Richard, ¿te acuerdas en la boda de tu hija cuando dijiste que yo nunca llegaría a nada por no ser lo suficientemente ambicioso? ¿O cuando aseguraste que Camila estaba desperdiciando su vida conmigo? Me equivoqué. Fui un idiota arrogante. Por favor, mi esposa se está muriendo. Entonces debería haber pensado en eso antes de pasar 9 años tratándome como basura. Cada uno de ustedes eligió su camino. Al igual que Camila, tú también tomaste decisiones. Cerré la puerta y me quedé observando desde la ventana. Se quedó dentro de su viejo Honda Civic como 10 minutos, probablemente reuniendo el valor para intentarlo de nuevo. Al final,
se fue. Esa fue la última vez que alguno de ellos intentó comunicarse conmigo. Camila aún tiene 5 años y medio por cumplir en prisión. Su familia quedó destrozada. El dinero desapareció. Sus reputaciones, arruinadas. Pasaron de ser parte de la élite del club de campo a sobrevivir como clase trabajadora en menos de 2 años. Mientras tanto, yo recuperé el Shelby, en perfectas condiciones. Mi negocio va mejor que nunca. Resulta que tener tu historia en los medios como alguien que luchó contra criminales ayuda bastante con la reputación. Ahora salgo con una gran mujer llamada Ana. Le encanta el coche de mi abuelo y disfruta escuchar historias sobre él. A veces me preguntan si siento culpa por lo que pasó con la familia de Camila, si quizá exageré al denunciar sus negocios y prácticas ante las autoridades correspondientes. La verdad, ni un poco. Durante 9 años me trataron como basura solo por trabajar con las manos. Me dejaron claro que no era lo suficientemente bueno para su hija, que no encajaba en su círculo social. Y cuando ella intentó destruir mi vida, todos habrían brindado si lo hubiera logrado. Yo no destruí a los Herrera, solo impedí que me destruyeran a mí, y me aseguré de que las consecuencias de sus propias acciones los alcanzaran. El sistema funcionó como debía. Los culpables enfrentaron la justicia, las víctimas recibieron reparación, y todos aprendieron que cada acto tiene su precio. Camila está exactamente donde debe estar, en prisión. Su familia enfrenta las consecuencias de su propia corrupción. Y yo, por fin, estoy viviendo mi mejor vida, con el coche restaurado de mi abuelo y mi nombre limpio. A veces, la venganza realmente sabe mejor cuando se sirve fría.